de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Damos gracias a Dios porque nos reúne en su nombre. Ponemos en sus manos todas nuestras intenciones e invocamos a nuestro Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, para celebrar dignamente este misterio de amor, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquellos que no nos atrevemos a pedir, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, que nos lo llamó a vivir en su gracia, la de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto al que hemos predicado, que sea maldito. Yo lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto al que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradarles a ustedes, yo no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino de la revelación de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo respondemos: alabemos al Señor de todo corazón. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas estudio. Alabemos al Señor con todo el corazón. Justas y verdaderas son tus obras, son dignos de confianzas sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos al Señor con todo el corazón. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Alabemos al Señor con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.
mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de camino por Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió por el mismo camino que bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre una cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábolas como esta nos hacen entender por qué al Maestro lo crucificaron en una cruz. Porque no es nada fácil de entender ante la pregunta de una persona que era doctor de la ley y por ende un buen judío. Estamos mirando, ¿cómo se llama la parábola? ¿Sí se acuerdan? Yo creo que el tapaboca como que les tapa la boca. Tanto que no pueden hablar. La conocemos normalmente como la del buen samaritano. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Ahora sí. ¡Ah, yo me la sabía, padre! Pero fíjense, a veces nosotros le ponemos título a las parábolas y estas parábolas resulta que erramos al respecto, porque cuando uno ve y descubre la misma parábola, ve que el samaritano no es el protagonista de la parábola. El protagonista de la parábola es otro. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La parábola viene a responder a 2 preguntas. ¿Qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? ¿Bien? ¿Y quién es mi prójimo? Hecha por este doctor de la ley. Eran personas que desde muy jóvenes estudiaban. Y más o menos se calcula que algunos 25, 27 años para poder adquirir este título, ¿no? O sea que frente a un PhD de hoy, esto quedaba bien reducido. Uno de los apóstoles, Bartolomé, bien, era precisamente doctor de la ley, enseñaba, y para llegar a ese punto, pues, había que de verdad estudiar muchísimo. Pero él quería corroborar algo en Jesús, quería mirar si Jesús era legítimo. Y la manera como corroboraran en la antigüedad si alguien era legítimo para enseñar o no, era entrar en debate para ver cuánto sabía. Bien, entonces entendemos por eso la pregunta que le hace el maestro. Dice: maestro, yo sé que tú... Y lo viene alabando, pero él viene a probar el aceite del maestro, ¿sabes? Viene a ver que si Jesús sabía o no. ¿Ok? Y le dice: yo sé que tú haces esto y esto. Le pregunto, o sea, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Pregunta ilógico, porque todo buen judío bien sabe lo que hay que hacer. Porque así cuando Jesús le pregunta: ¿pero por qué tú me dices bueno? ¿Y por qué tú me preguntas esto?
¿Qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en ella? Todo buen judío sabe, porque recita el Shema, cuando dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el maestro pone un estribillo, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo precisamente aquel hombre. Y Jesús, viste que sí te la sabías. Bien, entonces haz tú lo mismo. Ahí respondió la primera pregunta, ¿no? ¿Ok? ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Pero el maestro, como que para no quedar en la pena, le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí Jesús se aprovechó. Y por eso digo, cuando nosotros descubrimos esto, el trasfondo de la parábola, porque no solamente quedarnos en las palabras de Jesús, sino de mirar lo que quiso decir Jesús y entender, sabemos por qué. Bueno, Señor, entendemos por qué te crucificaron. Bien, porque Él dice, bueno, y empezó todo el cuento. Venía un hombre de camino. Por cierto, cuando ustedes lean parábolas, recuerden que las parábolas tienen el propósito de presentar la acción de Dios en nuestras vidas, o sea, Dios como protagonista. Por eso cuando se habla del reino de Dios, de los cielos, es Jesús, es Dios actuando. Y esta acción de Dios trataba de revelar el rostro verdadero de ¿quién? Del Padre. Ese es el propósito de una parábola, a excepción de las parábolas que hablan del fin del mundo, que eso es otra cosa. En otra homilía hablamos de eso, ¿verdad? Esta parábola, bien, pone como protagonista al Padre Dios. Por eso digo que el protagonista no es el samaritano, sino Dios Padre. Y cuando uno lee una parábola, tiene que mirar cómo comienza la parábola. Un sembrador salió a sembrar por el camino y sembraba semillas para acá y semillas para allá. Bien, entonces, ¿ese sembrador quién era? Dios, nuestro Padre. ¿Ok? Después otra parábola, un hombre tenía 2 hijos, ¿quién era el protagonista? ¿El hijo pródigo? No, el papá. Bien, lo vimos mucho cuando entramos al año 2000. Esta parábola comienza como entonces. Un hombre venía de camino de Jerusalén a Jericó. ¿Quién es el protagonista entonces? El hombre que venía de camino de Jerusalén a Jericó. Es importante entender esto. ¿Qué hay en Jerusalén? El templo. ¿Ok? ¿Y qué hay en Jericó? Ya camino tierra a paganos. ¿Quién se está saliendo del templo? Dios nuestro Padre. Bien, que quiere reflejarse, no ya para que lo vayan a adorar al templo, sino en la gente. ¿Ok? Recuerden que el templo verdadero de Dios no es esto. Esto representa lo que nosotros debemos ser. El templo verdadero es tu cuerpo y tu corazón, que tiene que alojar a Dios Espíritu Santo. Bien, a veces nosotros no entendemos esto. Por eso yo le digo a la gente, no vayas a buscar a Dios en el templo, ve a llevarlo. Para llenarte precisamente más de Él, para limpiar tu corazón, para que tu templo esté limpio, este templo hermoso de parte de Dios. Por eso no tenemos que mancharlo por medio del pecado. ¿Vamos entendiendo, no? Entonces, el Padre que se sale del templo, que es agarrado por unos ladrones, que lo golpean, lo maltratan, lo hieren y lo dejan al lado, a la vera del camino. Ese es Dios, nuestro Padre. A veces lo confundimos con el prójimo, pero ese no es el prójimo. Ya vamos a ver quién es el prójimo. ¿Ok? Y entonces Jesús le dice, y vino un sacerdote y lo vio y rodeó. No hay que criticar lo que hizo el sacerdote con nuestra mentalidad. Lo que pasa es que el sacerdote sabe que si toca a aquel herido, él queda manchado y de seguro él iba al templo a ofrecer ¿qué? El sacrificio. Entonces no podía, si quedaba impuro, no podía entonces ofrecer el sacrificio. Igual el doctor de la ley vio lo mismo. Ay, no, pobrecito, rezo por ti, vámonos, siguió. ¿Ok? Dios no podía mancharse ni quedarse impuro. Ese es el problema y eso es lo que Jesús está criticando en este momento. A veces vamos al templo a adorar a Dios y nos olvidamos que Dios no está allí, sino que está al lado, al margen del camino. Y es lo que nos dice lo que nos insiste mucho el Papa Francisco cuando nos comenta al respecto. Hay que ir a las periferias, ¿bien? A la gente más marginada, ¿ok? Y eso nos toca a nosotros.
a las personas que más desposeídas. ¿Entendemos? Bien. Y entonces le dice, fíjense aquí, pone como ejemplo Jesús de que entró como prójimo ¿a quién? Al samaritano. ¿Ok? ¿Y quién es un samaritano? Un enemigo precisamente del pueblo judío. Porque ellos decían que Dios no se adoraba en el templo, sino que se adoraba en Samaria. También estaban errados, pero ellos decían, no, en el templo de Jerusalén no, aquí es a donde se debe adorar a Dios. Entonces aquellos veían lo que decían estos como una tragedia, como una amenaza a la verdadera religión que para ellos era la judía. Y Jesús le dice, mira, ¿cuál es el ejemplo a seguir? El samaritano. ¿Y por qué el samaritano? Porque el samaritano es el que se convirtió en prójimo de aquel que estaba herido y echado al campo. De manera que Jesús le dice al final a ¿quién es mi prójimo? El prójimo eres tú, que tienes que aproximarte a la persona marginada, herida, echada a un lado en el camino y curarlo, sanarlo, velar por él, mirar por él. Ese es el prójimo. Y Jesús dice, es más, el doctor de la ley responde, el que tuvo compasión de él. O sea, el que sintió el dolor por aquella persona que estaba de esa manera allí a la vera del camino. Entonces allí vemos, Jesús no solamente responde que Dios se sale del templo, que eso era algo inaudito para un judío, sino también que Dios está en cada hombre, en especial en los más marginados, en lo que más necesita de Él, en nuestros ancianos, en nuestros huérfanos, en las personas que han quedado en la viudez, en nuestros pobres. ¿Okay? Ahí está de manera muy especial. Recuerden que la pregunta de Mateo, cuando Jesús está en el juicio final, dice, tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo y me visitaste. Bien, y cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, también lo hiciste conmigo. Es aplicada aquí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Acercarme a esas personas para auxiliarlas, para ayudarlas. De esa manera, solamente así, actuaremos como prójimo, con compasión. Es la denuncia que hace Jesús a la religión desencarnada y que nos pide a nosotros que actuemos como Él. Bien, en el rostro precisamente revelado de este samaritano que cura y que atiende a aquellas personas. Que sea pues nuestra tendencia, ¿verdad? Y que entendamos lo que Jesús nos dice. Ahorita más que nunca, en esta situación que estamos viviendo, necesitamos muchos buenos samaritanos. Ahí sí, que nos aproximemos a los que están solos y que necesitan de repente una llamada de teléfono, ¿no? A los que están enfermos, cómo los podemos ayudar. No solamente con nuestras oraciones, sino también con nuestra ayuda económica, no sé. Bien, mirar este tipo de cosas para ir sanando a aquella gente que necesita precisamente que nos aproximemos a ellos. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes, que es mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, el sacrificio que tú mismo nos mandaste a ofrecer. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio,
dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado por el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es Hijo tuyo y es Señor nuestro. Porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio las gracias y bendiciéndote lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, San Martín de Porres y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la fe y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el el pecado pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor, soy indigno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Padre omnipotente, saciados con el alimento y la bebida celestial, concédenos estar formados en aquel que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Para amar y servir podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.